compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 3, conformado por mí, Ariadna, Rebeca, Ivette y Estareli. Y nosotros les vamos a mencionar el tema 2.15 y se trata sobre la consolidación del crecimiento económico con inflación e inestabilidad cambiaria. A cargo del presidente Miguel Alemán inició los gobiernos civiles, rodeado de una figura política. Él señalaba la iniciativa privada debe tener mayor libertad y contar con la ayuda del Estado para su desarrollo cuando se realice un positivo beneficio del interés colectivo. Y mientras Ruiz Cortines asumió el cargo en 1954, él proyectaba una imagen de honestidad y prometió disminuir los costos, impulsó las obras de riego y para ampliar su beneficio. El periodo sexenal de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. Los aspectos económicos. Durante el sexenio alemanista se efectuó la reforma del artículo 27 constitucional, introduciendo un amparo en cuestión agraria para los predios agrícolas o ganaderos a quienes se les hubiera expedido un certificado de inafectabilidad. Alemán continúa con la tendencia iniciada del sexenio anterior, de disminuir la dotación de tierras. Otras características de la política agraria fueron, entre otras, que se mantuvo entregar a los campesinos tierras de baja calidad. Se continuó con la práctica de dividir las tierras ejidales en parcelas para que fueran trabajadas de manera individual en contra del ejido colectivo. El gobierno hace una fuerte inversión donde se aumenta del 12 al 20% el presupuesto federal. Aspectos políticos. Consolida el poder político mediante un autoritarismo civilista, somete a los gobernadores que pretenden seguir fieles a expresidentes, logra la unidad política. En la industria se realizaron grandes inversiones, se consolida el proteccionismo industrial mediante permisos y altos aranceles a la importación, se incorpora el artículo 27 constitucional, el amparo agrario, y se da seguridad a los pequeños propietarios. La producción agraria crece a niveles de 85 promedio por sexenio. Dentro de los aspectos culturales, nace la Comisión Nacional de Bellas Artes de la Juventud Mexicana, así como la Comisión Nacional Cinematográfica. Se construye Ciudad Politécnica y Ciudad Universitaria, así como la Escuela Militar de Zapopan en Jalisco. Aportaciones positivas. Se dio el voto a la mujer en las elecciones municipales. También se creó el Banco Nacional del Ejército y la Armada, así como la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Se decretaron las leyes general de población, forestal, de caza y pesca, de derechos de autor y federal sobre impuestos mercantiles. Aportaciones negativas. Hubo que pedir un préstamo al Banco Internacional de la Reconstrucción e inició la devaluación del peso. Las manifestaciones obreras que fueron reprimidas por la fuerza pública tuvieron su origen en el bajo y escaso salario y la antidemocracia sindical. Presidente Adolfo Ruiz Cortines. Periodo sexenal, 1952 a 1958. Aspectos económicos. En 1954, devalúa el peso y fija la paridad en 12.50. Reduce el gasto para equilibrar las finanzas y frena el proceso inflacionario, arrestando desde gobiernos anteriores. Inicia el periodo de crecimiento económico, llamado desarrollo estabilizador, que es crecer sin inflación. Destaca la labor de don Ernesto P. Usurto, regente de la Ciudad de México, quien remoldea la ciudad. El desarrollo estabilizador fue el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficit en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilidad macroeconómica. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada.
Aspectos políticos. Aunque la administración alemanista generó progreso, dejó una impresión de derroche. Ruiz Cortines proyecta una imagen de austeridad y moralizadora. Modifica la ley de responsabilidad de funcionarios públicos. Los obliga a declarar bienes y promete investigar fortuna. No se aplica la ley, pero crea esperanza. Reforma el artículo 34 constitucional para dar voto pleno y derechos políticos a la mujer. Aspectos sociales. Formó el programa de progreso marítimo llamado Marcha Mar y la Comisión Federal de Electricidad. Otorgó el servicio a más de 600 localidades. Ernesto P. Uchurto, regente del Distrito Federal, llevó a cabo grandes obras públicas en la ciudad. Aspectos culturales. En su gobierno se construyeron planteles educativos en varios sitios del país y se hicieron campañas para erradicar el analfabetismo, pero el atraso educativo nunca se resolvió. La insuficiencia del gasto federal en materia de educación durante su sexenio para coordinar a los estados y municipios motivó que el 26 de junio de 1957 se creara el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Aportaciones positivas. Estableció en 1954 el aguinaldo, que consiste en un mes de salario por cada año de antigüedad del trabajador, y dio pleno derecho ciudadano a las mujeres, es decir, elegir y ser elegida para cargo público. En abril de 1952 fue creada la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, asociación que se afilió al PRI y que pronto entró en disputa con CTM. Aportaciones negativas. En 1954 devalúa el peso y fija la paridad en 12.50. Se disminuyó considerablemente el reparto agrario, ya que solo se había concedido 3.5 millones de hectáreas. Entre 1952 y 1958, pues ya no había muchas tierras que el gobierno pudiera repartir. Los disgustos jornaleros, campesinos del norte del país iniciaron una época de invasión a las propiedades privadas donde sus dueños eran en realidad latifundios. Muchos de los profesores de la nueva sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no estaban de acuerdo con él, rumbo que había tomado su sindicato, motivo por el que la organización armó una rebelión encabezada por los profesores normalistas Otón Salazar y José Encarnación Pérez Rivero. La finalidad se estableció un cambio en el tipo de importación, menos productos terminados y más productos para las industrias, y volumen de productos importados y exportados, la promoción de la consolidación de la base industrial y posterior a la expansión y estímulos fiscales favorables para los empresarios, la realización de obras de infraestructura por el Estado, recurriendo a la deuda externa y el control bancario.